Alicia Perris en Radio Sefarat. Un lujo de programa seguro, no se lo pierdan. Además, un tema precioso, Alicia. Hola, bueno, esta vez me he decidido a tomar el Eurostar y cruzar a Londres, dejar París y demás. Vamos a hacer un programa sobre el Waddesdon Bequest, el legado Waddesdon de uno de los grandes Rothschild. Hablamos de la sala 2A, 2A del Museo Británico de Londres, pero antes, como siempre, unos apuntes necesarios para situar esta colección medieval y renacentista que tiene unas piezas únicas en el mundo. Sitúense en la época victoriana, voy a contar el cuento de siempre, otro espero, entre los años 1837 y 1901, el reinado de Queen Victoria y su marido Albert, que serán los futuros abuelos de todos los integrantes que vendrán en las dinastías europeas. Todos serán sus descendientes y parientes. Bueno, pues a esta época le seguiría en el periodo eduardiano y antes el georgiano, y coincide con la última mitad de la era victoriana, coincide con la Belle Époque en el continente, de la que tanto hemos hablado, y con la llamada Pax Británica, que se parece, yo creo, mucho a la Pax Romana, manu militari, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? A pesar de la guerra de Crimea, en 1854, de la de los Boers y otras escaramuzas, la sensación era de el riqueza, imperio. del imperio, de solidez, de aquello no lo mueve nadie. Fue también la gran hambruna de Irlanda, que arrojó 15 millones de migrantes del Reino Unido a los Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, a Australia. En este momento, Gran Bretaña alcanzó el cenit de su poder cultural, diplomático, económico, político. Son los años de oro del Segundo Imperio Británico. La industrialización textil y de maquinarias es creciente y brutal, con una población también en constante aumento. Muchas de estas cosas las podemos ver en las maravillosas series que están inaugurando ahora mismo en nuestras televisiones de pago. Hay que la BBC, ¿no? Sí, todas de la BBC, con un vestuario maravilloso, una recreación de época infatigablemente bien hecha. Es la época de Malthus también, aunque hay tifus y tisis, y de esto muere mucho la gente. Es la época de los prerrafaelitas, la emergencia de la fotografía, la gran exposición de 1851 en el Crystal Palace. También la irrupción del periodismo y del humanitarismo con figuras como Florence Nightingale. O sea que es todo un ramillete de cosas, gente, situaciones, países, texturas, narrativas. Hay literatos como Dickens y su denuncia del trabajo infantil, ya lo hemos comentado aquí, pero siempre sale, y la explotación del proletariado, Conan Doyle y su maravilloso Sherlock Holmes, las hermanas Brontë, Henry James, Thackeray, Wilde con su también increíble clavel verde, Stevenson, el auge del circo, de la gran ópera, como autores como Gilbert O'Sullivan, y todos estos fenómenos paranormales que la gente va a ver como verdaderas obras y settings teatrales con gentes como Houdini, como el mesmerismo y todo esto, ¿no? Se descubren las fuentes del Nilo, es la gran ocupación colonial de África y Asia y lo que los franceses llaman los territorios de ultramar. Se avanza en deportes, en medicina y anestésicos, y hay una doble moral que es un prototipo, un paradigma histórico que ordena, pero que vigila y castiga, como diría Foucault, o asesina, como en el caso modélico, en el sentido de modelo, de paradigma, justamente de Jack el Destripador, que es la metáfora total de una época que de todas maneras huele por algunos sitios, ¿no? Es decir, nada es perfecto. Bien, la pregunta sería, ¿cuál es el lugar en una sociedad como esta de una familia como los Rothschild y concretamente de estos llamados zum Rothschild, del escudo rojo, que provenían nada menos que del gueto judío de Frankfurt? Se convirtieron en una de las más ricas y poderosas dinastías del siglo XIX europeo, como sabemos todos, y fueron los banqueros de los monarcas y gobiernos, un poco como los Fugger para Carlos V. Los 5 hijos de Mayer Amschel, que vivió entre 1744 y 1812, se establecieron muy estratégicamente, cada uno en un lugar país del mundo de Europa, en las capitales financieras de Europa.
Y aparece curiosamente en Nápoles, además de Frankfurt, Viena, París y Londres. A menudo se casaron entre ellos y formaron un núcleo duro indestructible. El legado Waddesdon proviene de una mansión homónima en Buckinghamshire, Maravillosa. construida en el estilo neorrenacentista de un castillo francés. Entre 1874 y 1889, como finca de recreo para el barón Ferdinand de Rothschild, o de Rothschild, debemos decir, porque es la rama inglesa, pero el arquitecto fue Gabriel Hippolyte Destailleur, y hoy es propiedad del National Trust, a pesar de que sigue administrado por Jacob, el cuarto barón de Rothschild, también banquero y mecenas. El barón, por supuesto, con una casa como esta... Ferdinand. Sí, ahora volvemos a Ferdinand, el fundador, digamos, de donde proviene el legado que está en el Museo Británico. Tenía una casa fantástica para organizar maravillosas fiestas en las torres inspiradas en el castillo francés de Maintenon, en el castillo de Loira de Chambord, que es mítico y que se cree que fue construido en parte diseñado por el propio Leonardo da Vinci en persona. El palacio tiene además todos los adelantos inusuales para la época. Esto pasa siempre en los palacios. Pasaba en la casa de los Camondó y en todos los palacios de familias judías de la época. Siempre incorporaban el aseo o la luz. Sí, lo que en esa época era un lujo, evidentemente. Y el detalle divertido, un sistema eléctrico de campanillas tipo Downton Abbey. O arriba y abajo. Que enamoró a la reina Victoria. La reina Victoria la llevaron para ver otras cosas y se quedó prendada, claro, cómo no, de este sistema, ¿no? Tiene una gran colección de tapices, frisos, objetos de madera y cerámica francesa del siglo XVIII. También, por supuesto, hay cuadros ingleses y holandeses. La fuente, que es una maravilla de Proserpina traída desde el Palacio Ducal de Colorno en Parma. Ajardinamientos, árboles centenarios que fueron trasplantados y conseguidos cuajar, digamos, a pesar del trasplante, lo cual es, yo que a veces hago jardinería, es un milagro. Y la casa en 1898, cuando murió este varón, pasó a su hermana Alice de Rothschild, que amplió las colecciones, y durante la Segunda Guerra Mundial la mansión albergó a niños menores de 5 años, suponemos que huérfanos o con los padres en combate, ¿no? Cuando Jimmy de Rothschild murió, dejó además 750.000 libras de la época al National Trust. La mansión tuvo pinturas de Reynolds, Chardin, Boucher, Francesco Guardi, muy internacional, 7 paneles decorativos del cuento de la Bella Durmiente realizado por Leon Bax, que era el de los ballets rusos, y un retrato de Lucian Freud, o sea, perfectamente aggiornato, puesto al día. En 2003, y esta es la noticia negra, digamos, con esta maravillosa sede, hubo un robo importante, desaparecieron objetos insustituibles, algunos de los cuales habían pertenecido a María Antonieta y Madame de Pompadour, dos grandes figurones del siglo XVIII francés. Con lo cual se ve la capacidad de recolección y de, digamos, compra, de insistir en ese mercado de arte tan... Pero con criterio, ¿no? No eran coleccionistas por supuesto, son... Al por mayor. No compran, sino que eligen, ¿no? En Buckinghamshire hay otras propiedades de la familia Rothschild, como Ascot House en Wing, Aston Clinton House en Aston Clinton, Eythorpe en Waddesdon también, Halton House en Halton, The King's Head en Aylesbury y Menmore Towers en Menmore. Pero, ¿quién era este varón Ferdinand de Rothschild o Ferdinand James Ausfreier von Rothschild, que nació en Francia, fue austríaco y se convirtió en inglés? Un personaje también de la época, ¿no? De estos que hacen magia, que aparecen y desaparecen. Y guapo, ¿eh? Y muy guapo. Fue político, además, como no, era propio de un señor de su condición y capacidad entre 1885 y 1898, y se casó con Charlotte von Rothschild, otra mala noticia, que le dio un hijo que murió en el parto como ella. Bastante frecuente en la época estas muertes perinatales, ¿no? Fue también responsable de la sinagoga central en 1870 y construyó Waddesdon entre el 74 y el 89. Su colección, llamada Waddesdon Bequest, como dijimos, está como su legado en la sala Dosa,
de la planta baja del Museo Británico. Atravesamos esa lindísima tienda que nos evoca objetos del propio museo traídos de sedas y perfumes y cosas de todas partes del mundo. Su pequeño expolio, un poco también, ¿no? Bueno, en la tienda no, pero en... El Museo Británico, museo. Ahora voy. Vale. Dora Thornton, que es la comisaria de excelencia permanente, libre y gratuita, o sea que se puede visitar libremente, cosa que no se... El Museo Británico es gratuito, pero no las exposiciones que están costando el orden de 20 libras, traducidas a euros, son como casi 25 euros o 24 euros, es mucho dinero. Pero esto es gratis. Cuenta que Ferdinand fue uno de los grandes coleccionistas del siglo XIX, pero se vio a sí mismo como un agente en el proceso por el cual las colecciones privadas pasaban inexorablemente a manos públicas. Personalmente lo inexorablemente lo pondría entre comillas porque hay muchísimas colecciones privadas que siguen siendo privadísimas. Por ejemplo, la de la Casa de Alba de Madrid, que solo salió a la luz hace un par de años. No sé con qué afán, pero en fin, que sí es muy privado, ¿no? Hasta que alguno de la casa, cambiando la dinastía o la herencia, digamos, decide abrirla al público. Pero no es tan evidente como dice la comisaria Thornton, ¿no? Y tenemos una frase de Rothschild, nuestro Rothschild de hoy, que dice: será una gratificación para el público que las más finas creaciones artísticas habiten los museos. En manos privadas solo beneficiarían a un pequeño número de personas. Aquí viene la parte de mecenazgo, la parte de generosidad, porque nadie tiene con tanto dinero y tan buen pasar ofrecer, pero en fin, aquí como siempre hemos visto en Francia también, hay muchos que incluso teniendo herederos dejan una parte de su legado al Estado, ¿no? Sí. Y Rothschild eligió Santa Santorum de Great Russell Street, el Museo Británico, que es una fabulosa colección de antigüedades orientales, egipcias, romanas, etruscas y europeas, con más de 8 millones de objetos, por supuesto no todos en exposición, ni mucho menos, aunque por momentos la planta, por ejemplo, de Egipto, a la que yo siempre le hago un saludo porque en tiempos cuando vivía ahí iba a escuchar una conferencia de lo que fuera para mejorar mi inglés, sigue un poco con el criterio de amontonamiento del Museo del Cairo egipcio, es decir, un poco old fashion, ¿no? Y tiene una superficie de 13,5 hectáreas, o sea que es muy grande. Inaugurado en 1753, reconstruido en el 1848 y con un atrio nuevo que se llama de Isabel II, lógico, diseñado por Norman Foster, nuestro Norman Foster, casado con Elena Ochoa. Claro, que tiene aquí su galería maravillosa. Ivory Press. Esto fue el último arreglo, digamos, muy bonito, que da una luminosidad que incluso es fantástica en Londres, porque no siempre se disfruta de esa luz. Fue el último arreglo del museo. En su biblioteca estudiaron Gandhi, Kipling, Marx, Wells, Lenin o George Bernard Shaw, y entre este festival de belleza está enclavado muy a mano del público, que el día que yo estuve hace un mes abarrotaba absolutamente todo, era la puesta de sol y todo el mundo estaba ya recogiendo, pero yo llegué con el último aliento, dejé el caballo atado y salí rauda. No, perdona, irías en carroza, ¿no? Bueno, no siempre, a mí también me gusta disfrazarme. Un poco Cristina de Suecia. Eso, bueno, ya no sé, ese es un tema un poco escabroso para la radio. La pregunta es, ¿se devolverá la piedra de Rosetta a Egipto o los mármoles trapichados por Lord Elgin a Grecia? Ese es el dolor del corazón de todos los que amamos las obras de arte. Desgraciadamente la historia le ha dado la razón a los ingleses y a los franceses, que decían que lo que no cuidaban ellos o gente como ellos perecía. Lo hemos visto con Palmira, lo hemos visto con los Budas de Bumillán, bueno, y lo que no sabemos, ¿no? Y lo que anda por ahí en el mercado negro, ¿no? Porque son objetos que dan dinero y que interesan a los ladrones, ¿no? También. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Waddesdon Bequest se quedará en el British para siempre. Casi 300 objetos de arte medieval y renacentista incluyen algunas copias falsas. Eso es muy curioso del siglo XIX. Con lo cual tuvieron que emplearse a fondo los especialistas para diferenciar el trigo de la paja, ¿no?
El barón Ferdinand, propietario y generoso mecenas de un legado como este, fue un coleccionista, un esteta, un filántropo y un político que había estado al abrigo de su nuevo fumador en Waddesdon, o sea, de una sala de estar grande, digamos, que se ve. Una sala de fumadores. Una sala de fumadores, claro, que además era típico de los señores, este concepto de los clubes ingleses, Only for Men, etc. Sí, después de la cena los señores pasaban a la sala de fumar, ¿no? No se sabe dónde. Hay broches, hay cálices, hay objetos religiosos católicos, medallones, o sea que no se eligen las cosas desde un punto de vista ideológico, sino artístico, del objeto hermoso. Joyas como el broche con el monograma real de Jaime VI de Escocia y I de Inglaterra, o la Palmer Cup, la Copa Palmer, o la Devlin, fabricada en Venecia con su increíble vidrio soplado lleno de luz. O sea, además te trae una especie de mapa de una geografía contada en objetos de todas partes que te hace fantasear. Es para escribir, aparte para contar, hablando, quiero decir. Cada objeto se puede admirar en un microsite con altísima resolución, o sea que después de este programa cualquiera puede ir al microsite. Se lo vamos a poner en nuestro Leer Más, un enlace para que puedan disfrutar de lo que nos está contando con Zoom, Alicia. con textos y notas de los comisarios para explorar la colección desde casa o como si uno estuviera en el propio museo. Si en otro programa dijimos Jaire, disfruta, en el último me parece, aquí diremos enjoy yourselves en inglés, y cuidado con el síndrome de Stendhal, esa sensación única e inefable que contagia la contemplación de tanta belleza, una habitación con vistas, ¿no? Uh-huh. Seguro que el barón Ferdinand de Rothschild le pasó, pero lo hizo tremendamente feliz y tuvo la generosidad de compartirlo. Como tú has tenido la generosidad de contarnos esta exposición que viviste no hace mucho tiempo y que... Es como si fuera ayer. Y que nos permite, sí, que y nos dentro permite... de 10 años, si todo va bien, seguirá siendo como si fuera ayer. Claro, porque como has dicho antes, esta exposición estará siempre de manera permanente en el British, y bueno, si ustedes van a Londres tendrán la oportunidad de visitarla ya de la mano de Alicia Estamos, Perris. no sé si se han dado cuenta, pero estamos preparando una especie de programa de viajes de verano. Admitimos patrocinios. Sí, y billetes a gastos pagados. Bueno, volvamos un poco al preciosismo de la exposición, alejémonos de lo material. ¿Y con qué pieza te quedas de esta exposición, Alicia? Yo me quedaría con un broche que hay maravilloso con esmeralda. La verdad es que eso es... Bueno, eso no, estas cosas, estos objetos no tienen precio, pero es muy bonito, es realmente lindísimo. Un broche, un pendentif, como dicen los franceses, que se veían poner la gente normalmente de esta clase social con sus joyas, porque toda la joyería formaba parte del atrezzo verdadero, no el atrezzo teatral. Uh-huh. Y sí, es muy... Pero hay un abigarramiento que cuesta mucho. La verdad que es una exposición para ver una vitrina a cada momento. Y además perfectamente custodiada. En un momento entraron 3 chicos que parecían un poco revoltosos y rápidamente yo miré hacia arriba y había como una especie de balconada donde 2 o 3 señores estaban literalmente con medio cuerpo sobre la exposición, just in case, por si acaso pudiera pasar algo. Sí, es el parqué maravilloso de madera con olor a cera. Ay, no, nunca nos vamos a acordar de nuestro elitismo. Debo pedir perdón, pero me encantan las cosas lindas. A nosotros que nos las traigas aquí, siempre en tus programas. Muchas gracias, Alicia. A vosotros, hasta la próxima.